Morena, 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 Morena. Raza de bronce de piel morena, pueblo de México en general. Vamos unidos a la faena por la regeneración total. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Es para mí un honor, un placer volver a estar aquí en el Buzón Ciudadano. La ocasión anterior en la que vine, que fue más o menos hace un mes, justamente en la conmemoración del 5 de mayo, me sentí muy bien recibido, ¿no? Y me quedé con muy buen recuerdo, con muy buen sabor de boca, gracias a ustedes y a su entusiasmo. También con mucha admiración por esta iniciativa que han tenido ustedes, que es inusitado, ¿no? Que durante tantos sábados, hoy lo anunció Antonio, 261 sábados continuos llevando a cabo foros de reflexión política, es algo que no se ve casi nunca, o sea, ni siquiera tan frecuentemente, sino que casi nunca se ve, ¿no? Entonces merecen ustedes ser reconocidos y merecen una felicitación de todo corazón por esto que están haciendo, ¿no? Concientizar a su barrio, hablar, poner a la gente a pensar, a reflexionar, es algo digno de ser aplaudido. En esta ocasión, bueno, es evidente que se tiene que hablar de lo que está ocurriendo en este momento, algo tan novedoso en México, y novedoso en tanto que la última vez que había ocurrido pues fue hace varias décadas, ¿no? En el 68 exactamente. Súbitamente ver a las universidades públicas y privadas diciendo basta ya, o sea, basta de tanta injerencia, basta de tanta opresión, basta de estas condiciones de inequidad, pues no se ve tan frecuentemente. Han pasado muchas generaciones, mi generación así como vino se fue, ¿no? A mí me tocaron otros momentos, fueron otros los movimientos políticos que hubo cuando yo tenía mis 20, 22, 23, pero como estudiantes no nos organizamos nosotros para levantarnos, ¿no? Entonces la sugerencia fue que se hablara justamente de eso, y se me ocurrió que no únicamente que venir y hablar de un movimiento con el que uno simpatiza y al que uno va a ayudar en todo lo que uno pueda, sería solo parcial. Esto quiere decir, estaría hablando yo como un adulto que ha solicitado permiso para poder integrarse a ese movimiento, y se me ocurrió que también sería muy bueno invitar directamente a chicos que forman parte directa, ¿no? que son representantes del movimiento, invitarlos para que vinieran, y sí nos hicieron el favor de estar aquí presentes, ¿no? Entonces, no, por ahí están todos esos chicos que están ahí, muy amablemente accedieron a venir. Entonces, después de mi participación, les tocará su turno de hablar de primera línea y de primera mano qué fue lo que los motivó, cuáles son sus finalidades, cuáles son sus medios y cómo ven el país. Así que, exacto. Bueno, que si se levantan para que los vean, miren, son todos ellos, ¿no? Rápidamente los menciono. Es Paola, por allá, y luego Gisé, y luego Alan, y luego por acá tenemos al compañero de ahora, no sé cómo Rojo, que se hace llamar Rojo, y luego a Talía Guido, que está junto a la cámara. Bueno, por lo tanto, más que hablarles yo del 132, de eso se encargarán ellos, voy a introducir el tema de lo político. Voy a hablar un poco de lo que la política es, ¿no? Porque pareciera ser que en muchas ocasiones hablamos de política, pero nunca nos ponemos a reflexionar qué es la política más allá de los años electorales,
ya sean intermedias o ya sean las de cada sexenio cuando elegimos al presidente de la República, o cuando, entre comillas, elegimos al presidente de la República, ¿no? Mucha gente cree que la política es eso, y que tras esos eventos electorales lo que le toca a la gente es simplemente observar y ver cómo se legisla, ver cómo se reforma, ver cómo se decreta, y a partir de ese momento pues solo obedecer, y cuando no, pues salir a las calles a manifestarse hasta que los movimientos se desgastan y de todas maneras se hace lo que se quiere. Y la política no es eso para nada, ¿no? ¿Qué es la política? La voy a definir de la siguiente manera. La política es el resultado de adquirir una identidad comunitaria y coactuar con todos los miembros que se entiendan también identificados. Eso es la política. Y en ese sentido la política se hace desde abajo y se viene haciendo desde que el humano se convierte en una entidad racional. En el mismo momento en el que el humano empieza a regularse, empieza a distinguir qué cosas le agradan, qué cosas le desagradan, cómo sobrevivir en colectivo, cómo ayudarse mutuamente, y a partir de esas acciones, a partir de esas necesidades, se empieza a nombrar, y esa comunidad se empieza a nombrar justamente como una comunidad. Y les voy a relatar un evento histórico, ¿no? Ya ven que nos gusta hablar de historia. Vamos a hablar un poquito de los celtas. Aproximadamente ¿qué habrá sido? Unos 300 años antes de la caída de Roma, ¿no? Empiezan, tal vez inclusive más atrás, empiezan, por ejemplo, los pueblos bárbaros del centro de Europa empiezan a distribuirse ahí por el resto de la Europa ya, digámoslo así, entre comillas, civilizada, y dentro de esos pueblos van unos que hasta ese momento no se entienden a sí mismos como nada más que como viajeros, ¿no? Y llegan hasta lo que hoy en día nosotros mencionamos como Grecia, y son guerreros. Y los griegos también son guerreros, ¿no? Los atenienses, los espartanos, pues es sabido que eran finalmente guerreros también. Y empiezan a tener confrontaciones. Y se dan cuenta que estos pueblos que vienen del centro de Alemania son extremadamente duros para pelear, que no se rinden, ¿no? Que ahí están, a pesar de que están enfrentándose contra una civilización establecida, sumamente cultural y también muy organizada, no se rinden. Y entonces los empiezan a mencionar. Estos son los valientes, estos son unos valientes, ¿no? Los griegos empiezan a reconocer la misma actitud y la misma tendencia férrea que tienen estos pueblos del centro de Alemania. Y entonces, ¿cuál es la palabra que significa valiente en griego? Pues es keltoi. Entonces les decían, son los keltoi, ¿no? Y cuando se enteran estos pueblos el significado de la palabra keltoi, que quiere decir valientes, pues les gusta el apodo, ¿no? Y dicen, pues sí somos los keltoi. Y entonces empiezan a presentarse frente al resto de las comunidades y de las culturas como los keltoi, ¿sí? Esto con el paso del tiempo termina transformándose en los pueblos celtas, ¿no? Entonces, eso, en ese momento, en el momento en el que este grupo adquiere una identidad que los cohesiona, que se autonombran, y entonces se convierten ellos en los valientes, en los keltoi, estamos ya hablando directamente de política en el más puro de los sentidos. Y los keltoi no tenían necesariamente una estructura electoral partidista democrática, pero ya estaban haciendo política porque ya eran comunidades perfectamente bien conformadas que se identificaban. Partiendo de esto, tenemos pues que hay una política a la que le podríamos llamar política en estricto sentido, que esa sí es la que tiene que ver con los partidos y con las leyes, etcétera. Pero esa política en estricto sentido es determinante y muy influyente en nuestra vida, en tanto que como vivimos en un estado de derecho, tendrían esas leyes que representar la identidad de la política en sentido amplio. ¿Y quién es la política en sentido amplio? Pues nosotros somos la política en sentido amplio. Nosotros que nos identificamos, por ejemplo, ustedes que se identifican como el buzón ciudadano, ustedes están haciendo política porque son una comunidad que tiene cohesión interna,
y que se entienden como miembros de esta comunidad. Y esa comunidad se junta con otras comunidades a las que le podemos llamar, por ejemplo, la colonia postal o el barrio de la Postal. Y bueno, siempre va a haber tensión entre comunidades, ¿no? El ejemplo más claro pues es eso, ¿no? Que justamente hoy dicen, pues nuestros intereses prevalecen sobre lo que ha venido siendo una tradición y eso genera tensión. Eso no quiere decir que no sean tampoco o que dejen de ser miembros de la comunidad. Quiere decir que tienen otros intereses y entonces la política consiste en la negociación. ¿Cómo podemos nosotros coexistir colaborando con el otro dentro de nuestra identidad a pesar de las diferencias y de las tensiones naturales que surgen entre los seres humanos, ¿no? Como lo dice ahí el México profundo, ¿no? Y el punto es que existe una relación entre la política en sentido amplio y la política en sentido estricto, en tanto que de donde surgen las leyes oficialmente es de la política estricto sentido. Esto quiere decir la política institucionalizada, en el caso de México, a través de un sistema de partidos que pretenden ser nuestros representantes. Pero representar no significa la dación de nuestra voluntad para que estos políticos profesionales hagan lo que se les pegue su gana, pues, ¿no? Eso sería tanto como un sometimiento, eso sería tanto como servidumbre voluntaria, ¿no? ¿Sabes qué? Pues nosotros estamos aquí para trabajarte y para mantenerte y tú estás ahí para mandar. Y eso es torcer el espíritu de la política. Es torcer el espíritu de la política, en tanto que un representante quiere decir aquel que lleva mi voz, y esa voz refleja mis deseos y mi manera de pensar, no como individuo, no como un yo, sino como un miembro de la colectividad en la que me identifico. Los representantes tienen que generar el marco legal, el marco jurídico, el marco estructural, para que se realice nuestra voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Bueno, la voluntad no es ninguna otra cosa sino la capacidad que tenemos los seres humanos de desear algo que consideramos benéfico para todos. Se diferencia del poder porque el poder es la facultad del ser humano de transformar las cosas para mi conveniencia. Ese es el poder. Y la voluntad no. La voluntad siempre coacciona. Siempre coopera, siempre colabora. El poder coacciona y la voluntad coopera. Hay una acción comunitaria cuando hay voluntad. Si los representantes, los que se dicen así representantes populares, los diputados, los senadores, el presidente mismo, se adjudican el adjetivo de representantes populares, entonces bajo ninguna circunstancia pueden continuar haciendo lo que se les pegue su regalada gana. Ellos no pueden decir qué es lo que es mejor para nosotros, ¿no? Siempre nos recetan pues un aumento al IVA, nos recetan unas reformas constitucionales como las del artículo 123, por ejemplo, ¿no? Porque es lo mejor para nosotros. Oye, pues es que a mí me parece clarísimo que las únicas personas que saben lo que es mejor para sí mismas, pues somos nosotros como comunidad y como colectivo, ¿no? No puedes decir es que tú solo crees que eres feliz, pero yo te voy a enseñar lo que la verdadera felicidad es. Pues eso es absurdo, ¿no? Si así como nos organizamos nosotros con los derechos que nos hemos ganado históricamente a través de tantas luchas que ha tenido México, nos hemos entendido como construyendo poco a poco nuestro país, no pueden llegar personas que se arrogan, que nos roban esta voluntad y empiezan a ejercerla a manera de poder a partir de sus principios egoístas. ¿Conocen cuáles fueron las reformas al artículo 123? El artículo 123 era el que hablaba de los derechos laborales, derechos históricos ganados después de la lucha de la revolución. O sea, en otras palabras, jornada laboral limitada con un salario mínimo que indica claramente tiene que ser suficiente para tener una vida digna. Y por vida digna la Constitución en ese momento entendía
para poder pagar la renta o para poder tener una casa, para poder darle de comer a sus hijos, a su familia, al trabajador también, para poder tener una vida en plenitud. ¿En qué momento lo digno se convirtió en una bueno, ni siquiera en vil supervivencia? Porque con 2,000 pesos, si tienes familia, no te alcanza bajo ninguna circunstancia para sobrevivir, ni tú, ni tus hijos, ni tu familia, ni nada, ¿no? Y entonces se convierte en una farsa. Pero bueno, eso es de facto, porque el gobierno es un gobierno corrupto, ¿no? Pero peor aún, cuando empiezan a legislar de tal manera que lo que es inmoral se vuelve ahora legal, ¿no? Eso es todavía más peligroso. Si tenemos leyes y los políticos las incumplen y los empresarios las incumplen, pues esos políticos pueden ser castigados, esos empresarios pueden ser castigados. Pero si las leyes se empiezan a reformar de tal manera que a pesar de que siguen sus actitudes siendo tan inmorales como siempre lo han sido, ya ni siquiera puedes imprecarlos porque se defienden detrás del discurso de la legalidad, los pueblos estamos desamparados, legalmente hablando. Pero miren, para eso hay movimientos, ¿no? Para exigir y para decir las cosas se tienen que reestructurar, tienen que volver al orden moral, legal. Esto quiere decir, la legalidad tiene que ser un reflejo de la moral, no un vil reflejo de intereses pragmáticos que buscan defenderse a toda costa. El artículo 123 constitucional, por ejemplo, dentro de otras cosas, además de hablar del salario mínimo, hablaba también del contrato colectivo de trabajo, ¿no? De las prestaciones que los patrones tenían o empresarios. Hoy en día ya la neolingua, ¿no? Ya no se habla de patrones, ahora ya se llama de empresarios, ya se habla de Pepe y Toño, ¿no? Bueno, pues las prestaciones que Pepe y Toño estaban obligados a hacerle a sus trabajadores, tenían que contratarlos y tenían que pagarles seguro social, tenían que darles tal vez bonos de despensa, no sé, tal vez seguros de gastos médicos. Había, exacto, ¿no? Guardería para los niños en caso de que fuera una trabajadora mujer. Una serie de prestaciones que hacían que efectivamente tu vida fuera más digna a pesar de que ganaras poco, ¿no? Porque si te enfermabas, bueno, podías tener la confianza de que ibas a ir al Seguro Social, que también se han encargado de desmantelarlo a través de las reformas que han hecho a la ley del seguro, ¿no? Tenés también la confianza de que, bueno, podías irte a trabajar porque tu hijo se quedaba en una guardería, tenés la confianza de que, bueno, las rentas eran congeladas, etcétera. Había toda una serie de prestaciones que gozaban los trabajadores después de la revolución. Pero cuando llega el neoliberalismo, a partir de 1984, y sobre todo en el 2000, cuando llega Fox a la presidencia de la República, y ese es otro cantar, de las cuales también les voy a hablar ahorita un poquito. Pero cuando llega Fox, de las primeras cosas que hace en contubernio con su secretario del Trabajo, no sé si lo recuerden, una persona, pues para mi gusto, bastante deleznable, ¿no? Que se llamaba Carlos Abascal, ¿no? Que llegó a decir que había que rescatar la feminidad de las mujeres y por consiguiente impedir acomodar al lugar que trabajaran y tenerlas en la casa, ocupándose de sus verdaderas labores dignificantes, que eran cuidar a los hijos y al marido, ¿no? Eso declaró el secretario del Trabajo en tiempos de Fox. Absurdo, ridículo, eso es insultante que el secretario del Trabajo declare algo así, ¿no? Y sin embargo lo hizo. Bueno, pues este secretario del Trabajo empieza a aplicar de lleno un proyecto de reforma al artículo 123, que evidentemente va a ser corroborado y votado a favor por los diputados y después por los senadores, en los que Pepe y Toño ya no están obligados a contratar a sus trabajadores ni colectivamente ni con contratos de planta, sino que ahora, en nombre de la libertad, porque además eso es lo curioso, ¿no? Que los políticos invariablemente utilizan lenguaje moral para justificar su inmoralidad, ¿no? La libertad es una categoría moral, la libertad es un término moral, la equidad es un término moral, la justicia es un término moral, y sin embargo, usándolos, defienden sus inmoralidades. Entonces dicen, en nombre de la libertad, como es evidente que los sindicatos tienen totalmente controlados a los pobres trabajadores ahí, ¿no? Cobrándoles sus cuotas, de por sí ganan poco y todavía tienen que darle cuotas a los sindicatos. Entonces lo que tenemos que hacer es acabar con la figura del contrato colectivo para que cada trabajador, a partir de sus propias capacidades, tenga la capacidad de negociar su propio contrato con el patrón de la manera más libre, y eso va a traer condiciones de justicia.
como si Pepe y Toño fueran a toda madre, ¿no? Como si Pepe y Toño hubieran tenido un chingo de ganas de darle cualquier cantidad de salarios y cualquier cantidad de prestaciones a sus trabajadores y hubieran sido los sindicatos los que lo impedían, ¿no? Entonces, con ese discurso acaban con la figura del contrato colectivo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de ese momento los trabajadores estamos absolutamente a nuestras propias expensas, como si hubiera una paridad, como si hubiera justicia y equidad e igualdad al momento de negociar con un patrón. El patrón te va a decir, yo te ofrezco tanto. Oye, pues que eso no me alcanza. Ah, pues no te preocupes, ya, aquí tengo otro que sí le va a alcanzar, mira, ahorita vas a ver, ¿no? Y entonces, en realidad no eres libre para negociar cuando no estás en igualdad de condiciones económicas. Te dicen, si quieres lo tomas, y si no, pues entonces alguien más lo tomará. Eso no es igualdad. Igualdad es cuando tú puedes decir, cuando puedes negociar y decir, es que yo quiero más, yo quiero esto, ¿por qué no me ofreces estas ciertas condiciones? Ahí sí habría libertad de negociación. Pero cuando no te queda otra, porque no sabes si el día de mañana tus hijos van a comer, no sabes si vas a poder llevar a tu mamá al hospital, no sabes lo que pueda pasar, tomas lo que te den. Sobre todo en una situación mundial en la que ya somos tantos y hay tanta competencia, que las personas están siempre dispuestas a aceptar menos con tal de tener algo. ¿Dónde está pues la justicia, no? ¿Dónde está la representatividad? No hay representatividad únicamente de sus intereses. No es una coincidencia que hoy en día los gobernantes sean justamente Pepe y Toño. No hay más que investigar un poquito para que salga a la luz todas las compañías que tienen los políticos y que son compañías que se llevan las concesiones gubernamentales, son compañías que ganan las licitaciones de las obras públicas, son sus propias compañías, ¿sí? Entonces, en nombre de la no interferencia del gobierno en la economía, lo que hacen es reformar, desregular y empezar a beneficiar a sus propias compañías, de sus hermanos, de sus cuñados y de sus prestanombres. Yo pregunto, ¿quién genera la riqueza en el mundo? ¿Quién genera la riqueza en el mundo? Los trabajadores generan la riqueza en el mundo. Es el único factor productivo que existe en los medios de producción. O sea, las máquinas no generan nada sin los trabajadores. La materia prima no se transforma solita. Es el trabajo de la gente el que genera la riqueza y la producción. Y esa riqueza y esa producción se acumula por unas cuantas personas, ¿no? Exacto, por Pepe y Toño, exactamente, Pepe y Toño, que son a toda madre porque dan 8 de cada 10 trabajos. Pues sí, pero qué calidad de trabajos dan. Y Pepe y Toño nomás haciéndose Toñote y Pepote, ¿no? O sea, ricos y ricos, inmensamente ricos. Es un hecho matemático, que si la materia prima y los recursos del mundo son limitados, como lo son, porque todo surge de este planeta, y este planeta no es ilimitado y no viene nada del espacio exterior, hay un número determinado y limitado de riqueza y de potencial de producción de riqueza. En otras palabras, si una persona tiene 2, eso significa que alguien no va a tener 1, ¿no? Si dividiéramos la cantidad de riqueza entre la cantidad de habitantes que existen en este planeta Tierra, y a eso le llamáramos unidad de riqueza, resulta que quien tenga 2 unidades de riqueza le ha quitado a una persona toda su propia unidad de riqueza, ¿no? Peor se las contaré porque ni siquiera es que tengan 2 unidades de riqueza o 3 unidades de riqueza, ¿no? Tienen miles de millones de unidades de riqueza, lo cual quiere decir que hay millones de personas que no alcanzan a tener su reparto justo, a pesar de que es el pueblo quien está generando justamente esta producción de bonanza y de bienestar. Es matemática. No se necesita ser verdaderamente un docto en economía, excepto para disfrazar la inmoralidad con un discurso tal que se escucha a toda madre, ¿no? Y entonces empiezan a revolver términos de tal manera que uno ya no sabe qué contestar. Y entonces uno dice, no, pues sí, entonces me sigo levantando temprano cada mañana a trabajar para hacerte rico a ti, patrón, ¿no? Porque
dicen que los índices macroeconómicos y que la balanza de pagos están a toda madre, ¿no? Así que seguramente mi hambre debe de ser imaginaria, ¿no? O sea, si ya me estás diciendo que la balanza está bien, pues entonces yo creo que soy pobre nomás en mi imaginación, ¿no? O sea, es absurdo. Pues eso se tiene que acabar, ¿no? Algo muy importante, sobre todo en este momento electoral, es que la esperanza de millones de personas en México, no de todas, porque pues hay personas que no tienen mucha conciencia política, hay personas que no tienen, no sé, tampoco mucha memoria histórica, y hay personas que tienen intereses personales, ¿no? Pero, exacto, hay personas que no tienen el menor conocimiento político, no tienen memoria histórica, no tienen mucho conocimiento de la situación, por el factor que ustedes deseen. Pero hay millones de personas que consideran que López Obrador es una opción, y a mí me parece en lo personal que sí es una opción, ¿no? Sí, pero él solito no puede hacer las cosas. En otras palabras, no, él no es Adalid, no tiene una varita mágica que vaya a llegar y vaya a decir, ahora la bonanza, ¡ting!, ¿no? Y ya súbitamente todas estas unidades de riqueza sí se reparten perfectamente bien, no es así. Es un trabajo y es una labor ardua la que nos toca a todos, en cada momento y en cada etapa, ¿no? Ya desde ahorita, y después en el momento de la defensa del voto, y posteriormente, si esperemos que gane, yo tengo esa convicción, tengo esa confianza, y esperando que lo dejen gobernar, porque ya nos lo hicieron una vez, ¿no? Esa será cuestión, tema de otras reflexiones. ¿Qué pasaría? A mí me lo preguntan constantemente, ¿no? Me lo preguntan mis alumnos, me lo preguntan en las redes sociales. ¿Qué va a pasar si nuevamente hay imposición y si no dejan que López Obrador gobierne en caso de que gane las elecciones, como esperamos que lo haga? Y la respuesta es de pronósticos reservados. No, en este momento lo importante es que gane. Primero cazas el jabalí y luego ya después lo cocinas y luego te lo comes. Pero no puedes estar pensando en ¿y qué va a pasar si se me quema el jabalí? No, primero hay que cazar el jabalí, ¿no? Primero lo primero. Después habrá acciones que se tengan que llevar a cabo, esperando que no sea así, porque tenemos la confianza de que haya, pues a ver, ¿no? O sea, tampoco es que tenga mucha confianza, pero esperando que tengan cierta conciencia nuestros políticos y respeten la voluntad popular. A eso apelamos, ¿no? A eso apelamos. Pero, como les digo, en caso de que efectivamente lo dejen gobernar, pues entonces nosotros tenemos que seguir al pie del cañón, tenemos que seguirnos organizando. ¿Sí? No es como un partido de fútbol en el que ya ganaste el campeonato y te esperas ahora sí hasta el próximo mundial. No es así. Tienes que seguir trabajando. Los mismos equipos, después de haber ganado el campeonato, no pueden relajarse, tienen que seguir entrenando, tienen que seguirse presentando en las instalaciones del equipo, tienen que seguir alimentándose adecuadamente, etcétera. Bueno, pues eso transportado a la política es exactamente lo mismo. Si López Obrador gana, ahora nos toca a nosotros también, no solo apoyar a López Obrador, sino también meterle presión y decir, ándele, cumpla nuestra voluntad, porque esto no es una dación de poder gratuita, es una dación de compromiso para usted, y tiene que estar al pie del cañón con el pueblo mexicano, que lo hemos estado apoyando y que hemos estado durante 6 años sin parar. Miren, ustedes son un ejemplo de ello extraordinario, ¿no? Han estado sin parar 6 años organizándose, no dejando que las cosas decaigan en su comunidad, ¿no? Entonces López Obrador tiene un fuerte compromiso que cumplir, ¿no? Y de nosotros depende no únicamente el que lo cumpla, sino también apoyarlo para que pueda cumplirlo, porque va a haber cualquier cantidad de obstáculos que se le van a querer poner, va a haber cualquier cantidad de tensión nacional, internacional, chanchullos, le van a querer meter el pie, y también está en nosotros el seguirle ayudando a allanar el camino, vigilando que cumpla con sus compromisos para con la gente, ¿no? Seguir organizándonos como política, exacto, vigilando que le permitan cumplir y vigilando que tome el rumbo adecuado, ¿no? Eso, es eso. La política en amplio sentido que somos todos nosotros, recuerden, tiene correspondencia con la política en estricto sentido, que son los que dan las leyes.
estar vigilando qué ley nos quieren clavar a los mexicanos, qué implicaciones tiene de manera inmediata y de manera futura. Les voy a poner un pequeño ejemplito que les dije que iba a abordar el tema. En 1993 se reforma el artículo 82 constitucional, que es el que habla de la figura presidencial, el 82 y subsecuentes, y se modifican los requisitos. Yo en ese entonces estaba estudiando Derecho. Entonces, uno de los requisitos era ser mexicano por nacimiento de padres mexicanos. Se es mexicano por nacimiento cuando naces en suelo mexicano o cuando al menos uno de tus papás es mexicano, aunque hayas nacido en el extranjero. Así se considera por ley. Entonces, tenías que ser ambas cosas. Nacido en suelo mexicano de padres mexicanos para poder ser presidente. Y eso lo modifican. Entonces, de tal manera que ahora solo dice, necesitas ser mexicano por nacimiento. Esto quiere decir, puedes haber nacido en cualquier lugar del mundo, con que tengas un papá mexicano puedes ser presidente, o puedes tener papás extranjeros, pero si naciste en México, puedes ser presidente, ¿sale? Yo me acuerdo que hice la broma en el salón, dije, esa que ya voy a poder llegar, ¿no? Porque, bueno, en mi caso es un poco similar, yo nací en el extranjero, pero mi mamá es mexicana. Entonces hice la broma, pero después de la broma les dije, miren, esto lo reformaron, estamos en el 93, esto lo reformaron porque quieren que Fox sea presidente. Esto, o sea, porque ellos ya lo tienen planeado, ya saben quién va, dentro de 7 años ya saben quién quiere que sea presidente. En ese entonces Fox estaba haciendo mucho ruido, no sé si lo recuerden. Él había sido candidato a la gobernatura de Guanajuato, le habían hecho fraude y el cabrón, traidor, había estado en ese momento diciendo voto por voto, ¿no? Que los cuenten voto por voto. Y después cuando le tocó no lo hizo. No lo hizo, traidor, efectivamente traidor, ¿no? No me gusta usar clichés, pero como dijo López Obrador, traidor a la democracia, sí es un traidor a la democracia. Cuando a él se la hicieron, sacó a los guanajatenses a las calles, ¿no? Y lo ignoraron completamente, pero hizo el ruido suficiente y ahí es cuando pacta. Bueno, está bien, ahorita te aflojo la gobernatura, no sigo protestando, pero ¿qué onda? Yo quiero ser presidenciable. Órale, modifican el artículo y llegan, y desde entonces habían estado pactando, pues, ¿no? Entonces hay que estar bien atentos a cuáles son las modificaciones y las reformas que le quieren hacer a la ley. ¿Qué nuevos decretos? ¿Qué implican esos nuevos decretos? No para el día de mañana, sino qué implican dentro de 5, 6, 7 años. ¿Qué va a pasar? ¿No? Esto implica también, por consiguiente, el compromiso de estar constantemente leyendo, ¿no? Estar leyendo el diario oficial de la Federación para ver qué se reformó. Somos bien flojos también, ¿no? A veces, o sea, dice uno, vota, ¿no? Pues a ver, mejor le pongo a López Dóriga. ¡Ah! ¡Horror!, ¿no? Apagar la televisión y machetearle a la lectura. Confiar en quien es confiable y desconfiar en aquellas personas cuyos actos nos indican claramente que tienen intereses particulares, privados, y que se llevan entre las patas a quien se les pega su regalada gana, ¿no? Entonces, recuerden, política en su sentido amplio tiene que determinar a la política en su sentido estricto. Eso es precisamente el clamor de los jóvenes del 132, ¿no? Justamente es eso. Ellos tienen muy claro y muy consciente que lo de abajo, que además ni siquiera tendría que ser entendido como lo de abajo, ¿no? ¿Por qué no empezamos a modificar nuestros pensamientos? Entonces empezamos a decir, lo de arriba tiene que modificar a lo de abajo, donde lo de abajo son los cabrones políticos corruptos y nosotros tendríamos que estar en una jerarquía sobre de ellos, ¿no? Porque siempre nos entendemos al revés. Nosotros somos los de abajo, ni madres, que somos los de arriba, ¿no? Y los de abajo son los cabrones políticos que hacen lo que se les pega su regalada gana. Y a esos los tenemos que alinear. A esos son los que tenemos que alinear a partir de nuestras bases identitarias, comunitarias, cómo van a subsanar nuestras necesidades. Hago una pequeña narración de lo que yo viví el miércoles y con esto termina mi participación para cederle la palabra a los jóvenes del 132. Hace 2 semanas, en el claustro de Sor Juana, un lunes, se me acercan unos alumnos y me dicen, oye, mañana nos vas a dejar faltar a clase, nos vas a dar la hora, cosa que yo nunca jamás hago, ¿no? O sea, jamás les doy la hora, soy un profesor bastante estricto, energúmeno,
perro, ¿no? Como dicen los alumnos. Entonces, nos vas a dar mañana la hora, y yo me río, ¿no? Les digo, ¿por qué te voy a dar la hora, no? Porque, pues es que vamos a ir a una marcha a Televisa, ¿no? Esos alumnos son de derechos humanos. Y entonces, en cuanto me dicen, vamos a ir a una marcha a Televisa, ¿no? A quejarnos por la difamación que han hecho de los compañeros de la Ibero, mi respuesta es, yo voy con ustedes. O sea, no solo te doy la hora, sino que invítame, pues, ¿no? Invítame, llévame, yo quiero ir también. Y fueron, yo al principio pensé que iban a ir como unos, no sé, como 30 jóvenes, ¿no? Solo, o sea, del claustro Sor Juana se juntaron 200 estudiantes y dijeron, vamos a la Universidad de la Ciudad de México, que está ahí unas cuantas cuadras, y vamos a invitarlos también. Y llevaron sus megáfonos, y ahí estuvieron, ¿no? Y los invitaron, vénganse, vamos a ir a manifestarnos frente a Televisa por la manipulación que hay de la información. Pasaron 2 minutos y sale un chico y dice, sí, vamos. Y empiezan a bajar más estudiantes de la UACM. Y por la ruta por la que íbamos, llegamos súbitamente hasta un Cebetis del Politécnico, ¿no? Del IPN. Y entonces se detienen y hacen la invitación y también bajan. Y formamos súbitamente un contingente de aproximadamente 300 personas. Algo de verdad inusitado e inesperado. Porque además por la espontaneidad de los chavos, de un día para otro, ¿no? Lo hicieron. Fueron, dieron discursos políticos frente a Televisa, después dijeron, pues ahora vámonos a Milenio, ya que estamos encarrerados, y caminamos hasta Milenio, ¿no? Formidable, ¿no? Formidable. Al otro día salieron los chavos en la primera plana de la jornada. Entonces era todo albricias, ¿no? Pero aquí viene algo triste. La chica que sale en la primera plana de la jornada no vuelve a ir a ninguna asamblea de las que han estado teniendo los jóvenes. Y la encuentro y le digo, ¿por qué? Y me dice, es que ya me dio miedo, porque en el buzón de mi casa apareció el periódico de la jornada pintado de rojo y mi fotografía desgarrada. Así, ¿no? Amenazada. Y la pregunta es, ¿cómo supieron dónde vivo, no? Y le dije, pues, así es, pues, ¿no? Así es la lucha política, ¿no? Es riesgosa. Y exacto, no, pero además yo creo que la política no es un juego, pues. Cuando uno le entra, tiene uno que estar consciente de que va a haber mucha tensión, y que va uno a estar arriesgando cosas, pues sí, pero es en aras de un principio superior, que es el principio de justicia y de equidad, ¿no? Felicidad para todos. De eso se trata. Y entonces uno se entiende como un medio para los demás y no un medio para sí, y no a los demás como un medio para sí mismo, como lo hacen los políticos profesionales corruptos, porque hay muchos que no lo hacen. Hay muchos que se entienden efectivamente a sí mismos como medios para la felicidad del pueblo, y esos hay que reconocerlos y quitarse el sombrero ante ellos, ¿no? Pero hay muchos que no. Bueno, ojalá que esta chica venza sus miedos y regrese, porque este movimiento va creciendo. Nadie lo para. A la siguiente semana fuimos a Ciudad Universitaria, y lo que a mí súbitamente me fue sumamente claro es el profundo conocimiento que tienen los estudiantes de la situación política del país. Y me impresionó. Al final, cuando se empezaron a leer los manifiestos, o sea, las propuestas para conformar el manifiesto, empezaron a hablar de temas tan diversos y de manera tan certera, de manera tan crítica, que yo dije, estos chavos saben todo lo que está pasando. Qué impresión, ¿no? Creíamos que estaban, o sea, más bien, creíamos que ni estaban, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Pues nos pregunta, yo me acuerdo que decía, pinches jóvenes apáticos, ¿qué les pasa, no? ¿Por qué no? Y súbitamente nos callaron la boca a todos los adultos y nos dieron un ejemplo a seguir a generaciones que no lo hicimos, ¿no? Que nos identificamos con otras luchas. En mis tiempos uno se identificaba con los zapatistas y salíamos a la calle, pero no te identificabas con los zapatistas, pero no era una identidad de yo soy estudiante, yo me organizo con más personas para tener un movimiento autónomo. No lo hicimos y pagamos el precio, porque nadie se movilizó lo suficiente. Es una fuerte responsabilidad que tienen, chavos, es una fuerte responsabilidad que tienen, porque no se puede ceder, la gente confía en ustedes, de verdad. La gente habla de ustedes,
habla de ustedes. Va uno por la calle y escuchan cómo dicen los del 132. Hoy iba aquí caminando por la calle, había una persona vendiendo playeras y se acercó un cuate adulto y dijo, no, tienes una del 132, así, ¿no? Tiene una fuerte responsabilidad, ¿no? Una fuerte responsabilidad y cuentan con nuestro apoyo. No se cansen, no se cansen. La política es de desgaste. La política es de desgaste. Los poderes que son, los poderes fácticos, hacen mediciones lógicas. Estos chavos, ¿qué tiempo de vida tienen en su interés político? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año? Pues entonces a darles largas, a desgastarlos, a utilizar todas las estratagemas para mandarlos a sus casas. Y el chiste es que eso no ocurra, ¿no? El chiste es que eso no ocurra. Que no pierdan el foco, que no se confíen, exacto, nosotros apoyar al 132 en toda la talacha que sea necesaria, pues, ¿no? Estar ahí con ellos. Y ustedes no cansarse, no claudicar, ¿no? Y aguantar hasta que las cosas vayan cambiando poco a poco. Sus fines son ambiciosos, pero son justos. Va para largo, va para muy largo, pero entonces que sea el 132 y después que sean los hijos de los de 132, ¿no? Ese es el chiste, ¿no?